Un contacto en exteriores, la compañera Alejandra Romero ya está en compañía del médico Tomás Mateo Valmelli para hablar un poco sobre esta situación, cómo prever, sobre todo escuchaba y le leía al doctor la situación de los pequeños también. Pero Alejandra, adelante, buenos días. Sí, ¿qué tal, Pati? Muy buenos días. Ya estamos en compañía del doctor, quien amablemente nos recibe esta mañana en su domicilio. ¿Qué tal, doctor? Estamos en vivo para Noticias Paraguay. Queremos saber un poco la evolución del coronavirus en nuestro país. ¿Qué piensa al respecto también? Y mira, fijándonos en los números oficiales, estamos teniendo una circulación comunitaria de muy baja intensidad. Habitualmente en los países donde el brote epidémico está bien instalado, ellos están teniendo una duplicación del número de casos infectados detectados a través del laboratorio cada tercer día, lo que habla de un índice de reproductividad o de transmisión de 1 en 3. ¿Qué significa eso? Que una persona infecta a 3 personas. En base a los números oficiales que nosotros estamos recibiendo día a día a través de nuestro ministro de Salud, nosotros estamos viendo que esa escala no se está produciendo en Paraguay, muy probablemente por las medidas tomadas. Ya tenemos más de 30 días en cuarentena de un parate del país, ¿verdad? Que va con muy buen acogimiento de toda la ciudadanía, ¿verdad? Lo que hay que aplaudir a la ciudadanía. Así también Paraguay tiene condiciones ideales, ¿verdad? Es un país mediterráneo. Tuvimos poca afluencia de extranjeros que vinieron del norte en la época cuando esto comenzó. Tenemos una densidad poblacional bastante baja y tenemos una población relativamente joven. El 93-94% de la población se encuentra por debajo de los 64 años. Tenemos un rango por debajo de los 14 años del 33%. Y casi un 60% o 62% entre los 15 y los 64 años. Todos son factores muy favorables para Paraguay. Y nosotros vemos, de acuerdo a los índices que nos pasan diariamente, si nosotros hacemos un cálculo estadístico desde el día 7 de marzo, que fue el primer diagnóstico en Paraguay de aquel individuo que vino del Ecuador, hasta hoy, que es 9 de abril, tuvimos una progresión aproximadamente de duplicar el número de casos cada 5.5 a 6 días, lo que habitualmente no ocurre en otros países. Ellos duplican cada tercer día, lo que habla que la circulación comunitaria todavía es de baja intensidad. Eso es el análisis rápido que podemos hacer, ¿verdad? Ahora bien, obviamente existen estrategias, las estrategias tienen que ser equilibradas, sin perder el objetivo principal, que es la salud pública, evitar el colapso del sistema sanitario. Y entonces las estrategias tienen que equilibrarse entre lo que es la salud pública, lo que es lo económico y lo social, ¿verdad? Porque ya la gente está comenzando a querer trabajar, tiene hambre, las ollas populares cada vez tienen menos ingredientes y más comensales, y eso puede repercutir a largo plazo, tener complicaciones imposibles de calcular. Entonces lo que yo considero, ¿verdad?, que ahora nuestro presidente dijo que se iba a prolongar una semana más la cuarentena, pero que iban a haber algunas excepciones. Habló un poco de los trabajadores de las obras públicas. Hay que ver si esa flexibilidad alcanza también a otro tipo de actividades que se pueden hacer en el medio ambiente, ¿verdad?, como serían los obreros de las obras privadas, y obviamente a ver a qué más alcanza, ¿verdad?, porque el día 23 de abril probablemente estemos cumpliendo el día 42, 43 de cuarentena, y como yo considero que esto va a ir para muy largo y todavía tenemos un índice de circulación comunitaria por lo menos detectada a través de los pocos elementos que nosotros tenemos, que son los test que estamos haciendo en forma escasa, creo que tenemos que ir sacando un poco el pie del freno y volver a apretar el freno cuando sea necesario. ¿Eso qué significa? Que probablemente vamos a tener un periodo de 3 a 6 meses de cuarentenas intermitentes. Podemos volver a una cuarentena total si vemos que hay un disparo del incremento del número de casos infectados. Pero así también cuando vemos que esa escala
está controlada de acuerdo a la respuesta sanitaria que podamos dar nosotros. Tenemos que sacar un poco el pie del freno, oxigenar un poco a la gente que pueda nuevamente trabajar y en forma intermitente ir flexibilizando los mecanismos de cuarentena. Por eso siempre hablamos que la cuarentena tiene que ser como aquel chofer que está bajando una colina con muchas curvas, que lleva el pie en el freno y que frena al llegar a la curva y luego saca el pie del freno para poder finalmente alcanzar el destino de buena forma. Entonces hay que ir viendo desde el punto de vista científico y estadístico, en forma armónica con la posibilidad de respuesta sanitaria que nosotros tenemos. Nos tendrían que comunicar en forma más fluida y con más datos dónde estamos ahora, cómo estamos creciendo nosotros, no que nos den los números diarios de los números de casos infectados, que eso lo único que refleja es lo que pasó 14 días atrás, porque obviamente para que un individuo salga positivo necesita pasar el periodo de incubación, que son en promedio 7 días, por más que los extremos son de 2 a 14, y otra vez necesita estar en un 5.º día de sintomatología. Entonces es la película de 14 días atrás. Pero esa foto no nos tiene que llevar a tomar estrategias, sino cómo va creciendo el número de infectados. Y yo veo que tenemos una media razonable para comenzar a pensar un poco, a flexibilizar un poco las medidas de cuarentena, y que también la ciudadanía tome oxígeno para que en el momento que volvamos a tener una interdicción horizontal, una cuarentena total, la gente se acoja a la misma de la misma manera que nos acogimos en este primer periodo que ya estamos transitando por el día 32-33. Todo dependerá entonces cómo va evolucionando esto. Hay que hacer día a día, hay que ver cómo van incrementándose los casos de infectados. Tenemos que insistir en aumentar el número de testeo. Eso tiene más un impacto de mitigación. ¿Qué significa eso? Nosotros hacer muchos testeos da la posibilidad de detectar al individuo infectado y de aislarlos y de hacer un pequeño estudio epidemiológico de sus contactos y también aislar todos sus contactos, y con eso evitamos que la transmisión aumente en intensidad y que muchos individuos se infecten en poco tiempo, que es lo que queremos evitar, abrumar al sistema sanitario, que colapse y que no pueda dar respuestas sanitarias a un gran número de individuos infectados en forma simultánea. Ale y Carolina, no sé si tienen alguna consulta también desde estudio. Ale, consultarle un poco que suponiendo de que esta cuarentena se levante de aquí a 2 meses, de igual forma, ¿esto sería un año o el resto del año de constante cuarentena, ya sea total, parcial, selectiva, como en algún momento él decía? Sí, doctor, me preguntan en el estudio, si esta cuarentena continúa, por ejemplo, 2 meses más, ¿esto va a ser definitivamente todo lo que vamos a ir viviendo ya durante el año, digamos? Sí, la cuarentena en la forma actual, que es la cuarentena interdicción horizontal total, no, el país no aguanta 2 meses, definitivamente. Hay diferentes tipos de cuarentenas, se pueden hacer cuarentenas parciales o selectivas. La cuarentena tiene que ser algo inteligente, ¿verdad? Si hay regiones del país donde no hay circulación comunitaria, esas regiones del país pueden trabajar. Sería definitivamente temporal, casi todo este año ya. Yo creo que sí, ¿verdad? Se ha visto que hasta que no logremos que el 50% de la población se inmunice en forma natural, porque vacunas todavía no vamos a tener este año, esto va a tener pequeños brotes, pequeñas curvas de incremento, y nosotros en ese momento tenemos que volver otra vez a cuarentenas más estrictas, pero cuando bajamos otra vez la curva, achatamos la curva, como se dice vulgarmente ya y popularmente, tenemos otra vez que liberar un poco la actividad económica, porque el país, la gente no va a aguantar si nosotros estamos con medidas muy estrictas. Lo social y lo económico tiene que ir equilibrado de la salud, porque es
una combinación que tiene que ser en tiempo y en cantidad exacta para que finalmente el producto final sea viable. O si no, no es viable. Si nosotros hacemos cuarentenas estrictas por 2 a 3 meses, eso va a llevar a un colapso del sistema económico y social, y muy probablemente las consecuencias a largo plazo van a ser incalculables. Por lo tanto, hay que concientizar a la gente que probablemente todo este año va a ser un año diferente a los años anteriores y a los años futuros, donde vamos a tener que siempre estar con las medidas de prevención como la que estamos tomando vos y yo, un distanciamiento de más de 1 metro, el uso de barbijo, el lavado de manos frecuentes, evitar el contacto directo con las personas e indirecto también con los objetos, porque esos objetos pueden estar contaminados, intensificar las medidas de higiene dentro de la casa, en el trabajo, el lavado de manos antes de entrar al trabajo, al salir del trabajo, el lavado de la ropa diferenciada cuando uno llega de la casa de la calle para no contaminar la ropa del grupo familiar, y todas las medidas de prevención que estamos insistiendo hace más de 1 mes. Pero este año va a ser un año así, va a ser un año intermitente, con cuarentenas estrictas y cuarentenas más flexibles, y eso va a estar dictado desde el punto de vista científico por el incremento de individuos que se están infectando en un tiempo dado. Nosotros hay que seguir monitorizando eso durante todo el año. Cuando vemos que la curva quiere incrementar, ahí nosotros tenemos que poner el pie en el freno. Si vemos que la curva está plana y el incremento es gradual y lento, donde el sistema sanitario puede dar una buena respuesta, tenemos que sacar un poco el pie del freno, porque o si no, todas las pequeñas, medianas industrias, empresarios, obreros, ¿verdad? Van a entrar en una hambruna que las consecuencias, como digo, a largo plazo van a ser muy difícil de revertir y va a tener un alto costo. Ale, en al... Sí, te escucho, Carol. A ver, Ale. Te escucho, Carolina. Bueno, Sí, hablaba en algún escucho. momento también el doctor respecto, no olvidemos a los niños que hoy están teniendo una educación, por decirlo de alguna manera, con lo que tiene que ver con esta pandemia totalmente diferente. ¿A qué se refería no olvidar? ¿Tiene que ver con una cuestión psicológica? ¿Cuál era el punto en específico ahí cuando le hablaba a los niños? Sí, ¿cuál era el punto en específico, doctor, cuando te referías a los niños? Porque sabemos que tienen un año diferente también en cuanto a la educación aquí en nuestro país. ¿A qué te referías? Mira, los niños están hace 30 días con hábitos totalmente diferentes a los que estaban acostumbrados. Los niños a lo mejor no opinan, pero escuchan y asimilan la angustia, la ansiedad, el temor, el miedo que existe en toda la población. Sí. Los niños ven que de repente te dicen no salgas de tu casa o papá y mamá tienen que ir al supermercado o a la farmacia, y ellos, por más que no expresen su miedo, lo sienten. Esto va a tener un impacto en el área psicoemocional, y nosotros los padres tenemos que estar velando por ellos. Entonces muchas veces, como yo digo, no es el momento de enseñarle a sumar o a restar al niño. Este es un momento de que a lo mejor una conversación, socializando en el núcleo familiar, distendida, o realizando un juego didáctico, puede tener mucha mejor adaptación del niño a la situación en que estamos viviendo. Entonces es importante el acompañamiento del área psicológica del niño, no pensar que ellos son adultos o adultos pequeños que pueden interpretar la situación actual del mundo y de la nación, y que tienen la capacidad de asimilar las diferentes restricciones que estamos teniendo todos, ¿verdad? Porque ellos no entienden por qué mamá no me puede besar, abrazar, o no le puedo dar un abrazo a mi abuelo o a mi abuela, o por qué no los puedo ver a ellos, por qué no puedo compartir un domingo o una Semana Santa con ellos, cosas que habitualmente lo hacíamos. Entonces ellos callan, y eso se va acumulando dentro de la psiquis, y esto puede tener luego algún tipo de repercusión a mediano y a largo plazo. Entonces nosotros los padres tenemos la obligación, porque ellos escuchan todos los debates que hay a nivel de la educación, los debates que hay a nivel de las diferentes tipos de restricciones que estamos teniendo, escuchan que hay gente que no está comiendo, escuchan que hay gente que enferma, escuchan que hay gente que se muere en Paraguay y en el mundo entero, ¿verdad? Y eso ellos muy probablemente no tienen la manera de comunicar o de hacer su catarsis, y eso lo están asumiendo
lo están asimilando en forma intrínseca hacia adentro y eso en algún momento va a tener que tener algún tipo de repercusión en su psiquis. Entonces lo aconsejable es prestar la atención necesaria a los niños. Cuando hablo de niños y adolescentes, y adolescentes te digo hasta los 20 años, comunicarse, hablar, usar distractores, compartir momentos de relajación dentro del núcleo familiar y siempre con la verdad, ¿verdad? No intentar esconder la verdad porque a la larga eso, toda mentira tiene patas cortas, a la larga es peor. Bueno, Carolina Ale. y Pati, entonces, Sí. las recomendaciones también para los niños y los padres, por supuesto. Totalmente. Muchísimas gracias, Ale, por tu tiempo, pero el tiempo del doctor también y las recomendaciones.